Y hoy en Construyendo a Chispas vamos a hacer una chapucería. A ver, es una chapucería útil, puede servir, pero realmente es una chapucería. Eso que conste en acta. Si necesitáis, bueno, os voy a explicar lo que vamos a hacer y luego os digo la advertencia, el disclaimer de no hagáis esto en casa. La cosa es que lo que vamos a hacer es un circuito para convertir un PWM, que es la salida analógica que tiene Arduino. Cuando tú usas la función analog de Arduino, pues lo que tienes es un PWM, que es una señal, pues es un pulso cuadrado, que la duración de la parte alta viene determinada, viene modulada por lo que tú quieres, el valor que tú quieres mandar, ¿vale? Pues si quieres decir, yo que sé, va de 0 a 255, si quieres mandar el valor 127, irá pues el 50% del pulso. Irá como es, este es un pulso del 50%, ¿vale? Está el 50% de la señal, pues activo, apagado, activo, apagado, y realmente pues en este caso sería 127. Si quisieras poner, yo qué sé, 255, pues eso sería una línea recta y toda la duración del pulso estaría elevado, ¿vale? Estaría en alto. Pues así es como Arduino hace la salida analógica. ¿Qué pasa? Que la mayoría de la gente entiende como salida analógica, pues voltaje. La voltaje es de 0 a 5 voltios la salida, pues lo que trabaja Arduino 1, que es con lo que vamos a trabajar, pues espera una salida que varíe de 0 voltios a 5 voltios. Además es útil pues para distintos aspectos de la electrónica analógica. Pues vamos a ver cómo convertir un pulso de estos, PWM, a un pulso, pues a su valor analógico. Ahora aquí viene la advertencia, no hagáis esto en casa. O sea, esto lo podéis hacer en casa y de hecho puede ser útil, pero si necesitáis de verdad una salida muy precisa, muy concreta y muy limpia, no hagáis esto porque esto da como resultado, ya os hago un spoiler, una salida bastante sucia, bastante poco precisa, muy ruidosa y vamos a ir viendo cómo funciona esto. ¿De acuerdo? O sea, al fin y al cabo es una forma muy barata de hacerlo. Hay DACs que hacen esto y lo hacen, pues la verdad que bastante. Puedes usar un DAC, lo hacen bastante. Los hay por 10 euros. He visto más baratos de 2 euros y de 3. Ahora no sé cómo funcionarán. Igual funcionan igual de bien que esto. Vamos a ver primero el circuito. Vamos a hacer lo que se conoce como un filtro de paso bajo. Un filtro de paso bajo es un filtro que solo deja pasar aquellas frecuencias que están por debajo de lo que se llama frecuencia de corte. Realmente no es tan exacto, digamos que la frecuencia de corte es la frecuencia que más respeta el filtro, por hablar mal, y luego, pues, por encima de ella la señal se ve atenuada. Entonces, pues, va atenuando las señales que hay por encima de ella y eliminándolas. Se usa generalmente, pues, para cuando quieres quedarte con una señal que solamente está por debajo de una frecuencia, pues pones esa frecuencia de corte y las señales por encima van perdiendo valor y se atenúan. ¿De acuerdo? Os dejaré el enlace al artículo, tenéis aquí todos los cálculos explicados y demás. Tenéis también el circuito, que veis que es muy sencillo, es una resistencia y un condensador. Ahora explicaremos por qué vienen estos valores y todo lo demás. Pero vamos a ver primero cómo se comporta un filtro de paso bajo con una onda cuadrada, ¿vale? Para probarlo vamos a usar un simulador que es un simulador web que he hecho yo. Probablemente cuando entréis sea un poco distinto porque quiero aplicar algunos cambios, entonces es posible que entréis y de repente haya cambiado alguna cosa, pero la funcionalidad será la misma. En este caso hemos preparado una onda cuadrada, ¿vale? Te da una señal de esta frecuencia, es la que tiene, al final te da lo mismo. Le hemos quitado todo el ruido, esto realmente este simulador es para comprobar cómo una señal le añades distintos tipos de ruido, le aplicas distintos filtros por software, en este caso software simulando un filtrado y el resultado que obtienes para ver pues qué es el filtro más adecuado. Esto lo veremos más adelante, en otros vídeos. Sumar a las primeras. Si queréis ver estos vídeos, suscribiros. Bueno, entonces, lo que he hecho ha sido configurar un filtro de paso bajo, pero fijaros que la frecuencia del filtro de paso bajo es mucho más baja que la frecuencia de la onda cuadrada, ¿vale? Es 50 veces más baja, así. A ojo, no. Trampa ya la había calculado antes.
Vamos a ver qué ocurre cuando le aplicamos un filtro de paso bajo de estas características. Generamos el filtro y, como podéis ver, lo que ocurre es que el filtro se convierte en una señal que más o menos, con mucho ruido, porque veis esas oscilaciones que tiene aquí, que la señal realmente oscila bastante, no es una línea recta, se convierte en un pulso continuo que además su altura viene eh, calculada, viene correlacionada por el valor que tenga la duración de la parte positiva del pulso. Es decir, como el PWM, contra más largo sea esto, más alto está esa señal. Ahora, la señal no es exactamente el valor que debería de tener, ¿vale? O sea, porque esto, ya hemos dicho que eso es un 50% del pulso en alto y un 50% en bajo. Con lo cual tendría que tener un valor, en este caso, que va entre 0 y 1, tendría que haber un valor de 0,5, ¿vale? En el caso de Arduino, la señal va de 0 a 5 voltios, no de 0 a 1, y el valor tendría que ser de 2,5. Podéis ver que 0,5 vale casi, casi los picos. Entonces realmente es un poquito menos de lo que debería ser y esto hay que compensarlo. Además esto no es lineal. Digamos que contra más bajas, más, mm, pues más corto es el pulso alto, más se nota este desfase entre el valor que da y el valor real que debería de dar, ¿vale? Entre el valor teórico ideal y el valor que debería de tener. Entonces, bueno, esto luego veremos cómo corregirlo al final del vídeo. Cómo corregirlo, cómo hacer un apaño, ya que estamos haciendo chapucerías. Vamos aquí a hacer chapucerías, pues vamos a hacer chapucerías de todo. Vamos a intentar corregirlo por código. Vale, entonces ya veis la idea. Crear un filtro de paso bajo con una frecuencia de corte 50 veces menor que el funcionamiento del PWM de Arduino. Lo aplicamos y obtenemos pues esta salida, la cual estará un poquito por debajo de lo que debería ser. Además tendrá un montón de ruido. Vale. ¿Cómo hacemos esto? Pues esto lo hacemos con una resistencia y un condensador. Podemos crear un filtro de paso bajo muy, muy, muy simple con resistencia y condensador. Yo voy a usar dos resistencias y un condensador. ¿Por qué? Pues porque no tenía una resistencia que sumase el valor adecuado, que son 4,4K. Ahora veremos por qué de todo esto. Así que he usado dos de 2,2 y ya está. He usado dos de 2,2K. Pues vale. Ahora os enseño cómo funciona todo esto y cómo estaba montado. Entonces, bueno, voy a contaros otro spoiler. Que realmente, probándolo en la vida real, estos ya tengo son cálculos teóricos, probándolo en la vida real, he tenido que poner una frecuencia de corte en lugar de 50 veces menor, 100 veces menor, ¿vale? Aquí veis que no sube y se queda abajo, pero la realidad es que para obtener el resultado de antes, yo en mis pruebas, que entiendo que está condicionado por la realidad física y un montón de imperfecciones que no tienen las bonitas matemáticas, he tenido que usar una frecuencia unas más o menos 100 veces menor. Todo esto lo vamos a ver ahora. De hecho, vamos a pasar ahora a ver el circuito y a ver las bonitas matemáticas que tiene. Aquí tenéis el esquema del circuito. Pues por aquí estaría conectado al pin que va a dar la salida PWM. En este caso uso el pin 3. También veremos por qué. Aquí la resistencia. Aquí un condensador de 100 nanofaradios conectado a tierra. Y aquí está la salida que vamos a obtener de nuestro filtro. ¿Vale? Los cálculos, la frecuencia de corte de este filtro es 1 partido de 2 por pi, por la resistencia, por el condensador, ¿vale? Por la capacidad del condensador. Y en este caso nos da 361 hercios, coma lo que sea. ¿Qué ocurre? Que como hemos dicho que tenía que ser 100 veces menor, necesitamos una señal que funcione a unos 36K. La señal de Arduino no funciona a 36K, la señal PWM funciona bastante menos. Pero si habéis visto mis vídeos y si no, os dejaré otro enlace en la descripción, va a ser la descripción más grande del mundo, está llena de enlaces.
podemos modificar la frecuencia de PWM. Eso lo vimos en otro vídeo, así que no lo voy a explicar. Aquí tenéis un montón de código raro con un montón de magias, esto de aquí. Esto lo que hace es modificar la frecuencia para ponerla a unos 32K. Entonces, como ya tenemos una frecuencia de 32K en el PWM y tenemos un filtro que más o menos está adaptado a eso, ya deberíamos tener una salida que se comporte pues como el gráfico que hemos visto. Vamos a probarlo en la vida real. Bueno, luego volveremos con el código y os explicaré un par de cosas, pero vamos a pasar un poco a ver el circuito, el hardware en acción. Perdonad que sea un poco borroso la cámara. Esta es la cámara buena. Bueno, no tengo ninguna cámara buena, esta es la menos mala. Pero yo creo que se va a entender, ¿vale? Bueno, esto de aquí, ahora hará chif y se romperá todo. Esto de aquí es el condensador. Y eso son las dos resistencias, pues es en serie para hacer una sola resistencia. Como si fueran solamente una. Tenemos a la salida de segunda resistencia conectado la sonda del positivo y tenemos a tierra conectada, la otra sonda. Ok. Vale, entonces podéis ver que lo que ocurre, esto en el osciloscopio, es que la señal está saliendo. Tengo puesto, esto de aquí es el valor 0, ¿vale? Y todas las demás son por cada cuadrito, no sé si ven bien los cuadritos, 1 voltio. Entonces el programa lo que hace es coge cada valor, lo mantiene un tiempo y disminuye 1 voltio. No os estáis dando cuenta de que la señal, en lugar de ser una bonita línea recta, da como botecitos, ¿vale? Pues esto se debe a que la señal realmente tiene un montón de ruido. Contra más va bajando, más ruido tiene. Digamos que lo que os he dicho antes, esa diferencia entre el voltaje que debería ser, el voltaje que es y los picos que hace, contra más baja es la señal, más alta es. Entonces, ¿cuál es el principal problema de este sistema? Que si intentamos usar esto para, por ejemplo, usarlo en algo que necesita muchísima precisión, no la va a tener. Y no la va a tener porque tiene un montón de ruido. Tiene un montón de subidas y bajadas, subidas y bajadas, subidas y bajadas. Es cierto que el sistema se puede mejorar, es muy simple, se pueden añadir pues más componentes para intentar reducir este ruido al mínimo. Esto es la versión más simple. Intentaré mejorarlo. Ya tengo por ahí un par de ideas. Y si tenéis alguna idea, podéis poner en los comentarios y lo miraré. La cosa es que es un circuito tremendamente barato, tremendamente sencillo de hacer y que tiene esta utilidad. Si necesitas sacar un voltaje que tenga una variación y que tú la puedas controlar programáticamente desde Arduino, haces esto y tienes. Es verdad, esto es muy ruidoso. Esto, pues, en 1 voltio, pues, tener ruidos que vayan a, pues, desde, por ejemplo, yo que sé, en el de 2 voltios, puedes tener ruidos que vayan de 1,8 a 2, o a 2,1. No lo puedes usar para algo que requiera un valor preciso. Y ya ves que según vas bajando el ruido, o sea, que es que esto no es un efecto, esto es ruido. Esto es lo que hace así, no es que la cámara tenga un problema. Eso es que la señal no es una línea recta. Entonces aquí estáis viendo la versión mejorada del programa que ahora os explicaré. Hay otro problema más, lo que pasa que es tan rápido que mi osciloscopio malo, también, tampoco tengo osciloscopio bueno, no, pues, no se ve. Pero que en las matemáticas de antes, en las gráficas de antes sí que se ve. Ahora os lo voy a explicar. Ya podéis ver visto el circuito, podéis ver cómo funciona. Vamos a ver otro problema y luego el código mejorado. Vamos a ello. Volviendo al artículo, en la gráfica podemos ver cuál es ese problema. ¿Veis? La señal naranja es pues el resultado, es la señal que se obtiene del filtro. Podéis ver que le cuesta un tiempo llegar al valor final. Y esto pasa siempre, siempre que cambia de 4 a 3 voltios, de 4 a 2, de 3 a 1, siempre que hace cambio, pues hay un periodo en el que está en una posición intermedia. No es mucho tiempo, si contáis aquí, las matemáticas dicen que son unas 5 o 6 señales. Yo he puesto 10 para curarme en salud
Y el resultado es que si tenemos en cuenta que son pues 10 señales y cada señal son unos 32, o sea, la frecuencia de funcionamiento son unos 32K, saca la calculadora y 3 milisegundos. Para curarme en salud pondría 5. Así que, bueno, pues entre 3 y 5 milisegundos el valor que tienes no es el correcto, sino que está en un punto intermedio y hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? O sea, no es un tiempo, hablando en tiempo humano no es muy rápido, pero hablando en tiempo de combates electrónicos sí que se puede notar. Bueno, llegamos ya a la parte final, vamos a ver el código que antes hemos visto muy rápidamente. Como ya me he dicho antes, esto es para ajustar que el pin 3 funcione a 32K. Si queréis saber más, lo de siempre, en la descripción hay un vídeo. Ya está. Como podéis ver, lo que hacemos es escribir en el pin 3, que es el que hemos ajustado, y lo hemos ajustado porque es el que nos permite llegar a 32K. Lo hemos ajustado pues para que primero muestre 5 voltios, 4 voltios, 3 voltios, 2 voltios, 1 voltio y 0 voltios, ¿vale? O sea, es muy sencillo. Si el pin permite un valor entre 0 y 255, pues cada 51 valores es un voltio. Si quieres que sean 2,5, pues multiplica 51 por 2,5, lo pones y lo que saldrá será más o menos con ruido 2,5. Como ya hemos visto, este ajuste no es perfecto. Contra más abajo estás, por ejemplo, pues en 1 voltio me daba pues alrededor de 0,8 voltios y cosas así. En 5 voltios, en cambio, me daba 5 voltios y encima con menos ruido, con 4 me daba casi 4 con poco ruido y es como, vaya, hay que ajustar esto, pero no es un ajuste proporcional. ¿Qué hice? Bueno, pues esta función, ¿vale? Lo que hago es cuando tú le pasas un valor, le resto al valor máximo ese valor y lo divido entre 16, ¿vale? Esto es, ya sé que aquí hay un 4, pero es desplazar, o sea que es entre 16. Entre uno sería 2, entre 2 sería 4, entre 3 sería 8, entre 3 es 16, porque esto lo que hace es desplazar 4 bits a la izquierda, que es como dividir entre 16. He dicho 16 alguna vez más, lo voy a repetir. Vale, y ese valor lo escribimos. ¿Qué ocurre? Cuando el valor es máximo, es 5, donde os digo que casi no hay error, esto es 0, porque entonces 55 menos 55 dividido entre 16, que realmente es desplazar, 0, con lo cual le sumamos al valor que le hemos pasado como parámetro, le sumamos 0 y es 0. O sea, es el propio valor. ¿Que tenemos un valor más bajo? Bueno, pues ya vemos, contra más bajo sea el valor, más alto es este factor de corrección que se le suma al valor que se le pasa. Y aquí podéis ver el programa completo pues con este factor de corrección. Ya está. Bueno, hasta aquí dura el vídeo. Tenéis en la descripción un montón de enlaces. Tenéis también enlace a mi libro sobre programación Arduino. Este tema no entra, estas cosas no entran, pero hay muchas cosas muy interesantes de programación en Arduino. Lo de cambiar la frecuencia sí que entra, sí que está en el libro. Así que si queréis que me compre un osciloscopio bueno, pues ya sabéis, o una cámara buena, podéis eso. También tenéis un sitio donde invitarme a un café, lo que queráis. Eso ha sido todo en este vídeo. Links en la descripción, más información en mi blog. Si te ha gustado, sígueme. Bueno, todo eso que ya sabéis y nada, un saludo.